Y ya sin más dilación le cedo la palabra a Dani para que empiece con la formación. Muchas gracias, Carmen. Solo un momentito. No veo cómo compartir la pantalla. Vale. Perfecto. Bueno, pues yo soy Dani Pérez. Lo único, creo que alguien tiene el micrófono activado y se está metiendo el audio. Soy yo. Jordi Farre. Sí, entiendo. Bueno, yo os voy a presentar la solución que tenemos en Fagor para la distribución de RF sobre fibra óptica. Y bueno, en cualquier momento, si tenéis alguna duda o así, podéis escribirla por el chat y Kerman lo verá y me comentará. O si queréis activaros el micrófono y comentarla en voz alta, me podéis parar en cualquier momento y me decís. Lo único, durante la presentación, eso, mejor que si tenemos todos los micrófonos activados para que no se acople el audio. Entonces, bueno, os voy a presentar un poco nuestra solución. Por una parte, primero os voy a explicar en qué consiste la tecnología de RF sobre fibra, unos pequeños conceptos. Luego os comentaré las ventajas que tiene frente a la distribución con cable coaxial. Bueno, algunos conceptos específicos de fibra óptica. Veremos un ejemplo de cómo calcular el presupuesto óptico o las atenuaciones en redes de fibra óptica. Luego tengo preparado un par de ejemplos, entre ellos algunos casos reales, y el primero de ellos lo iremos haciendo paso a paso para que veáis que es una solución sencilla de aplicar y para que veáis cómo es el proceso desde el inicio y pues, si tuvieseis alguna duda para que me preguntéis o cualquier cosa. Y bueno, durante los ejemplos pues iréis viendo los diferentes equipos que tenemos en Fagor para distribuir esta solución. Pues para empezar, ¿qué es la tecnología de RF sobre fibra? Pues básicamente se trata de distribuir la señal de RF a través de cables de fibra óptica. Como podéis ver en el esquema, es una topología árbol-rama. Esto quiere decir, tenemos un transmisor óptico, ese transmisor pasa la señal de RF a cables de fibra óptica y luego tendríamos un splitter que distribuye a los diferentes receptores. Como he dicho, el origen es el transmisor óptico y el final son los receptores ópticos. La distancia máxima que se puede utilizar en Kerman, creo que... ¿Vale? ¿Algún asistente? La distancia máxima que soportan estas redes, como podéis ver aquí, es hasta 20 kilómetros, por lo que no creo que tengamos ningún problema para lo que a nosotros nos atañe. ¿Cuáles son las ventajas de la RF sobre fibra? La primera y la más importante es que posibilita distribuir RF a largas distancias, ya que los cables de fibra óptica no tienen atenuación, o tienen una atenuación mínima. En este caso sería 0,4 dB por kilómetro. Nada comparable a la atenuación que tienen los cables coaxiales. Al no tener señal eléctrica, sino que ser una señal luminosa, tenemos inmunidad a las interferencias electromagnéticas. Otra ventaja importante es que la respuesta en frecuencia es plana en toda la banda. No tenemos que compensar la pendiente como hacemos en la distribución tradicional, en la que tenemos que tener más señal de satélite y menos señal en terrestre por las pérdidas del cable. En este caso, las pérdidas, aunque son pocas, son planas, por lo que no tenemos ninguna necesidad de compensar la pendiente. Otra ventaja es la flexibilidad y ligereza para facilitar el despliegue. Los cables de fibra óptica, por lo general, son más livianos que los coaxiales y su despliegue es más sencillo, como ya veremos a continuación. Otra ventaja también es que requieren un bajo mantenimiento. Toda la distribución es pasiva los elementos activos son el transmisor y el receptor, pero la distribución intermedia, lo que sería el cable y los splitters, son totalmente pasivos. Es una tecnología que no requiere mantenimiento. Se instala la primera vez y se comprueba que está correctamente y se puede olvidar uno del tema. Por otra parte, es una solución, la parte de distribución los cables de fibra óptica son más económicos que los cables coaxiales,
sobre todo si queremos obtener cables coaxiales de alta gama y baja pérdida, que son los que harían falta para utilizar en largas distancias. Bueno, como hemos dicho antes, no tenemos que compensar la pendiente y no tenemos pérdidas en transmisión, por lo que no necesitamos amplificadores de línea, que es un elemento que son una reducción de coste considerable en las obras, sobre todo si son obras grandes. Y por último, se trata de una tecnología que es novedosa, aunque igual no es tan novedosa como hace unos años, es una tecnología que está yendo en aumento y nos puede dar un factor diferenciador frente a las distribuciones tradicionales. ¿Cuáles son los conceptos que tenemos que conocer sobre red sobre fibra? Primero es que la transmisión en fibra óptica se hace, como he dicho antes, mediante luz, y esta luz se divide en longitudes de onda. Sería equivalente a los hercios en los cables coaxiales. Normalmente se utilizan dos longitudes de onda, 1310 nanómetros y 1550 nanómetros. Esta segunda de 1550 nanómetros se utiliza sobre todo cuando queremos que las redes de fibra óptica convivan con GPON. Como sabéis, o si no sabéis, el GPON transmite en 1310 nanómetros y en 1490, por lo que se queda libre la banda de 1550 nanómetros para la transmisión de señal de televisión. Otro concepto importante es la potencia óptica. En este caso no tendremos dBs microvoltios como tendríamos en las señales eléctricas, sino que tenemos dBms. Por ejemplo, vamos a ver un pequeñito ejemplo. Imaginaos que tenemos un transmisor óptico cuya salida es de 10 dBms y una distribución cuya atenuación es de 15 dBms. Entonces, en la recepción, el receptor óptico le llegarían menos 5 dBms. En este caso, por ejemplo, si tenemos un receptor cuyo rango es de menos 7 a más 2 y estamos entrándole con menos 5 dBms, pues estaríamos en el rango de entrada perfecto. Y no había ningún problema. Esto también veremos a continuación. Otro concepto que yo considero importante es el control automático de ganancia, ya que facilita mucho los cálculos, sobre todo si los elementos que tienen el control automático de ganancia son los receptores. También veremos a continuación. Vale. ¿Cómo calculamos el presupuesto óptico o la atenuación del sistema? En este caso vamos a tener que tener en cuenta tres elementos, que serían el cable de fibra óptica, los conectores y los splitters. Aunque hemos dicho que los cables de fibra óptica tienen pocas pérdidas, si fuesen largas distancias, pues aquí podemos ver 0,4 dB por kilómetro para 1310 nanómetros y 0,3 dB por kilómetro para 1550 nanómetros. Los conectores tienen también unas pérdidas bastante bajas y dependen del tipo de conector, ya sea en empalme fusión, empalme mecánico o latiquillos ya conectorizados. Normalmente las pérdidas van entre 0,1 dB y 0,5 dB. Estas dos, tanto el cable como los conectores, normalmente podemos decir que son pérdidas despreciables, porque como vemos, no suelen llegar al dB de pérdida y son despreciables comparándolas con las atenuaciones del sistema que nos van a introducir los splitters. En este caso, por ejemplo, vemos que tenemos diferentes tipos de splitters, ya sea de 2 salidas, de 4 salidas, de 8, 16 o de 32, y cada una pues, tiene su atenuación. Normalmente unos 3,5 dB por cada salto que hagamos. Vale, vamos a ver un ejemplo real para que podamos aplicar esto, que vais a ver que es, aunque igual al principio en esta diapositiva parece más complejo, es muy sencillo. Vamos con el primer caso práctico. En este caso tenemos una obra real, serían 3 bloques, que consiste en 3 bloques de viviendas, de 54 viviendas en total. El objetivo es distribuir señal de televisión a cada una de las viviendas utilizando fibra óptica hasta la vivienda. Entonces, ¿cómo empezamos la obra? Pues el inicio es exactamente igual que un proyecto de los tradicionales con coaxial. Por una parte tendremos nuestra cabecera de televisión de RF y en este caso, al ser una obra de ICT2, pues tendríamos 2 satélites. A partir de aquí ya empiezan las primeras diferencias. Normalmente cuando diseñamos la cabecera de una obra, intentamos que a la señal de la cabecera sea lo más alta posible para luego ir perdiendo nivel de señal en el cable o en los derivadores. Y, al final intentamos tener el mayor nivel de salida para luego ir perdiéndolo en la distribución.
En este caso, eso no es importante. No queremos una potencia demasiado elevada. Eh, a ver, como no vamos a tener pérdidas en la distribución, no necesitamos una gran señal que luego vayamos a perder. Entonces, ¿qué nivel de señal deseamos? Pues dependerá del transmisor que seleccionemos para nuestra obra. En este caso, vamos a usar el transmisor ROD310 de Fagor, que es un transmisor de la gama Compact, como que podéis ver aquí en esta imagen. Está diseñado especialmente para ICT2, tiene un formato compacto y un precio y un tamaño reducido, pero no deja de ser una solución robusta. Entonces, ¿cuáles son las características de este transmisor? Como podéis ver, tiene una potencia óptica de salida de 10 dBm y trabaja en 1310 nanómetros. En este caso, va a ser una distribución simplemente de televisión y satélite, por lo que no necesitamos convivir con GPON. Como podéis ver, el rango de frecuencia de entrada del transmisor va desde 47 MHz hasta 2150 MHz, por lo que el mismo transmisor permite distribuir tanto señal de televisión como señal de satélite. Y aquí podemos ver el nivel de entrada de RF y el nivel de entrada de satélite que requiere este transmisor. En este caso serían 80 más menos 5 dB microvoltio. Por ello aquí hemos puesto que en la cabecera tenemos que tener una señal de RF entre 75 y 85 dB microvoltio y en satélite de entre 65 y 75 dB microvoltio. Como estamos utilizando, como esta obra es un proyecto de ICT2, pues tendremos dos transmisores, uno para cada bajante. El siguiente paso es distribuir esta fibra óptica al primer bloque de viviendas, el bloque 3, que tiene 21 viviendas. Para ello necesitamos coger la fibra óptica que sale del transmisor y mediante un splitter dividirla en mínimo 21 viviendas. Aquí podemos ver los diferentes entradas y salidas que tenemos en los splitters. Entonces, como son 21 viviendas, tenemos que utilizar un splitter de 32. Aquí podéis ver los splitters de la familia OSP de Fagor, que son los que veis en esta imagen, que vienen así como veis sueltos y cada uno y se colocan en cajas de registro secundario como las que veis a la derecha. Entonces, en este caso hemos seleccionado el splitter OSP 132, que tiene una atenuación de 17 dB. Son conectores SCAPC, como veremos que tanto los transmisores como los splitters como los receptores, todos tienen conectores SCAPC. Y podemos ver que la longitud de onda que admiten estos splitters va desde 1260 hasta 1650, por lo que encaja en los 1310 que estamos utilizando. En este caso colocamos el splitter de 32 salidas y conectaríamos una de cada salida, llevaríamos una fibra desde cada salida hasta la vivienda. En este caso tendríamos 21 viviendas y quedarían 11 salidas del splitter sin conectar. No pasa nada. No hace falta utilizar todas. Una vez que tenemos la fibra en la vivienda, tenemos que colocar un receptor para volver a convertir esa señal óptica en señal eléctrica. Para ello, lo primero es calcular, con las fórmulas que hemos visto en las diapositivas anteriores, la atenuación del sistema, para saber qué señal vamos a tener en ese punto y, viendo qué señal tenemos, poder elegir entre un receptor o otro. En este caso, las pérdidas del cable son 0,4 dB por kilómetro, por lo que podemos ignorarlas, porque como veis, son un cable de 45 metros y luego cables de 12, 6, perdón, son desde el splitter está colocado en el sótano, por lo que las distancias no van a ser muy elevadas. Entonces podremos despreciar las pérdidas del cable. Conectores en este caso tendremos 4 y tendremos un splitter de 32 salidas, que hemos dicho antes que pierde 17 dB. En total la atenuación sería alrededor de 18 dB. Por eso, si tenemos una salida del transmisor óptico de 10 dBm y una atenuación de 18 dB y medio, podríamos decir que en la recepción tendríamos menos 8,5 dB. Como os acabo de decir, tanto las pérdidas del cable como las del conector podríamos casi despreciarlas, pero bueno, vamos a coger el peor caso posible, que fuesen menos 8 dB. Tenemos que colocar un receptor. Aquí surge nuestra primera duda, porque tenemos dos tipos de receptores. Por una parte tenemos los receptores activos, que van alimentados, y los receptores pasivos. Es común que nos llegue sugerencias de utilizar receptores pasivos, pero nosotros en Fagor creemos que no son los adecuados y por eso no disponemos, no queremos que se utilicen receptores pasivos.
el principal motivo es que al no ir alimentados, el límite de usuarios es inferior y la potencia de salida es muy baja y no tienen rango de control automático de ganancia. Por ejemplo, en este caso, si tenemos una señal de 80 dB microvoltio y ponemos un split de 32 salidas, con estos receptores pasivos tendríamos en la vivienda unos 40-45 dB microvoltio de señal eléctrica, que no serían suficientes para después colocar un PAU y distribuir a las diferentes instalaciones de la vivienda. Por ello, nosotros creemos que la solución es utilizar receptores alimentados, activos. Una de las ventajas del receptor activo es que tiene control automático de ganancia. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente de las pérdidas que tengamos en el cable, mientras la señal esté dentro del rango de AGC, la transmisión a eléctrica va a ser la misma. Por ejemplo, aquí en este caso hemos elegido el receptor ROR 260C, de la misma gama compact que el transmisor. Aquí podemos ver que el rango de AGC es de -7 a +2 dBm, aunque el transmisor podría funcionar fuera de este rango si tuviésemos una distribución mayor. ¿Qué nos facilita el rango de AGC? Como podéis ver aquí, si atacamos al transmisor con una señal óptica que esté dentro del rango de AGC, la salida, cuando volvamos a convertir a coaxial, va a ser superior a 80 dB microvoltio en RF y superior a 70 dB microvoltio en satélite. En caso de que atacásemos al transmisor con una potencia óptica inferior al rango de AGC, en este caso, pues, yo qué sé, por ejemplo, podrían ser -9, -10 dBm, por cada dBm menos de señal óptica serían 2 dB microvoltio menos de señal eléctrica. Entonces, en este caso, como a todos llegarían -8 dBm, no pasaría nada. Pero si tenemos, por ejemplo, una obra en la que a una vivienda le llegan -8 dBm, a otra vivienda le llegan -6 dBm, a otra -14, tendríamos que andar calculando en cada vivienda cuál es el nivel de señal eléctrica que tendríamos a la salida de cada receptor. Mientras trabajemos en el rango de AGC, esto no sería necesario. Como podéis ver, los receptores funcionan también de 1260 nanómetros a 1600, por lo que servirían para la distribución de 1300 nanómetros que estamos haciendo. Y el rango de frecuencia es igual que el del transmisor, desde 47 MHz hasta 2150 MHz. Con esto tendríamos solucionar la distribución al primer bloque de viviendas, a las 21 viviendas. Tendríamos que ir al segundo bloque de viviendas. En este caso, en este splitter, del primer splitter nos sobraban 11 salidas y tenemos un bloque que tiene 18 viviendas, por lo que no nos vale, no tenemos suficientes salidas para alimentar al segundo bloque. Aquí podríamos pensar que podemos colocar otro splitter 16 o de 32 directamente a la salida del primer splitter y con ello alimentar al segundo bloque de viviendas. Sin embargo, al haber colocado el primer splitter de 32 salidas, la señal óptica ya la tenemos en -8 dBm. Si colocásemos otro splitter de 32 salidas, por ejemplo, tendríamos otros 17 dB de pérdida y la señal óptica desaparecería. Ya no tendríamos suficiente señal óptica para poder reconvertirla a coaxial, a eléctrica. Por eso nosotros en este caso hemos planteado colocar un receptor y un transmisor como si fuese un repetidor de la señal. En este caso llegaría una de las fibras del primer splitter a un receptor ROR 260 que estarían en este caso sería la planta -1, como si fuese otra vivienda más del bloque 1. La señal pasaría a coaxial y en este punto volveríamos a transmitir a óptico. Entonces, a la salida del segundo, de este ROR 310 tendríamos la misma señal que teníamos a la salida de la cabecera. Y estaríamos en el mismo punto. Tendremos que transmitir a 18 viviendas. Como tampoco nos vale con un splitter de 16, pues pondríamos lo mismo, un splitter de 32, conectaríamos las salidas necesarias y dejaríamos el resto sin conectar. Y con esto nos faltaría solo el último bloque de viviendas, que serían 12 viviendas. En este caso, ¿qué hemos hecho? Desde el primer splitter, desde el primer splitter donde tenemos 21 salidas del splitter para las viviendas y otra salida para el segundo bloque, cogemos otra salida de ese primer splitter y la llevamos mediante un cable de fibra de 100 metros
hasta el primer bloque. En este punto colocaríamos otra vez un repetidor y como solo son 12 viviendas, aquí sí que podríamos colocar un splitter de 16. Al tener un splitter de 16, la señal óptica en las viviendas del bloque 1 sería de menos 5 dBm, en vez de menos 8 como tenemos en el resto de bloques. Pero como estamos utilizando receptores que tienen control automático de ganancia, la señal eléctrica en la conversión sería la misma, tanto en el bloque 1 como en el bloque 3. Alguno podría pensar que si aquí tenemos un split de 32 salidas en el segundo bloque, del que estamos usando solo 18 salidas, podríamos utilizar 12 salidas restantes para llevar 12 fibras al bloque 1. Y estaría en lo correcto. Sin embargo, habría que llevar, como hemos dicho, desde el bloque 2 hasta el bloque 1, 12 fibras. Y en este caso, el ingeniero ha preferido llevar una sola fibra más larga que llevar 12 fibras, pues entiendo yo que por el ahorro de coste que le supondría. Con esto, vale. Otro punto que podemos destacar. Como hemos dicho que esto es una obra de ICT2, alguno podría pensar que en la recepción tendríamos que colocar, como he dicho, toda la distribución está duplicada, aunque no esté dibujada. Como tenemos dos transmisores, tendríamos que tener dos splitters, dos repetidores, dos splitters. Y claro, si utilizásemos dos receptores ópticos por cada vivienda, el precio se dispararía. Porque en vez tenemos 54 viviendas, serían 108 receptores. Entonces, la solución que hemos pensado, que hemos utilizado en esta obra ha sido parecida a la que se utiliza en las transmisiones coaxiales. Y una vez llegamos al PAU, en este caso podemos ver un PAU de 4 salidas, una de las bajantes se conecta directamente al PAU y la otra se conecta a un punto ciego del PAU. Y cuando el usuario quiere cambiar de bajante de satélite, lo que tiene que hacer es cambiar este conector desde del ciego al PAU. Y en sus tomas tendrá solo una de las bajantes. En este caso, ¿qué hacemos? Colocamos un receptor de fibra óptica a una de las bajantes. Y ese receptor lo conectamos a la toma no ciega del PAU. La toma ciega del PAU la dejamos sin conectar y dejaríamos la segunda bajante con un latiguillo, con un conector SCAPC al lado del receptor óptico. En caso de que el usuario desease cambiar de bajante, tendría que desconectar un cable, un conector SCAPC y conectar el otro. Vale. Con esto tendríamos completo el primer caso práctico. En esta diapositiva podemos ver otro caso. En este caso, en este ejemplo en este caso es un ejemplo más teórico. En vez de tener, en vez de tener 3 bloques de viviendas de X vivienda cada uno, pues podríamos pensar que tenemos un solo bloque, pero de mucha altura. Podríamos pensar en un bloque de 30 pisos, por ejemplo. Entonces tendríamos una cabecera, en este caso pues compuesta por un Ego Pro y un IFA o una cabecera tradicional de ICT2. Entonces, haríamos igual que antes, tendríamos que tener entre 75 y 85 dB microvoltio para atacar a un transmisor. Como hemos dicho que tenemos 30 pisos, pues por ejemplo pondríamos después del transmisor un splitter de 32 salidas. En este caso bajaríamos una fibra a cada piso del bloque. En vez de llevar la fibra hasta la vivienda, en esta solución podríamos llevarla hasta cada piso. En el piso tendríamos el receptor de fibra óptica y pasaríamos la señal a coaxial. En este punto tendríamos 80 o 90 dB, por ejemplo, de señal de RF y 70-80 dB de señal de FI. Y tendríamos que distribuir a 2, 3, 4 viviendas que hubiese en el piso utilizando una distribución coaxial tradicional. O sea, en este caso podríamos decir que es una solución híbrida. Tenemos fibra en la parte troncal, que sería desde la cabecera hasta cada piso, y luego en el propio piso a cada vivienda transmitiríamos en coaxial. Como si fuese como si tuviésemos 80 dB, como si no hubiésemos tenido fibra óptica en ningún momento. O sea, en este punto, a la salida de los receptores, de aquí en adelante no tenemos por qué saber que antes había fibra o no. Otro ejemplo que podemos ver, pues, por ejemplo, en vez de tener un solo bloque, pues podríamos pensar en proyectos más grandes. Por ejemplo, en este esquema que se ve aquí, pues tendríamos, por poner su ejemplo, un edificio de
de 10 plantas, por ejemplo, un primer edificio grande, luego un segundo edificio de 4 o 5 plantas. Y luego podemos tener X edificios o chalets o viviendas unifamiliares o cualquier cosa. Entonces, en este caso, al ser una obra, una obra más extensa, con más bloques, pues podríamos, por ejemplo, tener una solución un poco más profesional. En este caso, en vez de tener el ROD 310C de la serie Compact, pues tendríamos un ROD 510, que es un transmisor de fibra óptica en formato rack más profesional, que luego en la siguiente diapositiva ya veremos más en detalle. Entonces podríamos tener un transmisor en formato rack, como os he dicho, tendríamos luego pues, los splitters también en formato rack y podríamos tener de ese splitter un par de salidas a los pisos del primer edificio y luego distribuir al resto de viviendas o lo que fuese en coaxial. También podríamos coger de ese mismo splitter, sacar fibras y llevarlas hasta otro edificio. En ese otro edificio, pues igual, o hasta el piso o hasta el portal. O podríamos tener aún más alejado otro edificio, un chalet, una vivienda unifamiliar en la que llevásemos solo una fibra, eh, convirtiésemos a coaxial y hagamos en ese edificio la distribución en coaxial. En este punto tendríamos, como he dicho antes, entre 80 y 90 dB microvoltio y tendríamos que distribuir a lo que hubiese en este edificio en coaxial. Serían soluciones híbridas. Como he dicho, para estos casos que podrían ser más profesionales, pues tenemos transmisores en rack. Estos transmisores pues tienen diferentes ventajas. Tienen una fuente redundante, tienen una pantalla LCD con botones para que se puede configurar. Tienen un servidor web, se pueden monitorizar, tienen sistema de alarmas. Al final es una solución más profesional. Este tipo de soluciones en formato rack se utilizan sobre todo cuando conviven con GPON. Por eso podemos ver aquí dos referencias que sería, por una parte, el 510S que tendría 10 dB de satélite, 10 dB de potencia óptica de salida, perdón, y tendría rango desde terrestre a satélite, que sería el equivalente a la gama compact, pero en gama profesional. Y luego tendríamos el ROD 506, que es el que se utiliza cuando en redes que conviven con GPON. En este caso tenemos una potencia óptica solo de 6 dB, porque cuando tenemos GPON vamos a utilizar un EDFA, por lo que no necesitamos más potencia óptica en el transmisor. Y normalmente las redes de GPON no tienen satélite, por lo que el rango de frecuencia va desde 47 hasta 1 GHz. Como he dicho, si utilizamos transmisores en rack, pues lo suyo sería también utilizar splitters en formato rack. Entonces tenemos pues, la gama FOS-R de Fagor, que tiene splitters de 8, 16, 32 y 64 salidas, con las denominaciones que podéis ver en la pantalla. También van desde 1260 hasta 1650 nanómetros, por lo que servirían tanto para 1310 como para 1550. Y luego también tenemos una gama de splitters en formato de pared, de 8 y 16 salidas. Por último, podremos ver otro proyecto real. En este caso es una obra de Burgos, en la que tenemos 9 torres. Entonces, tendríamos una torre un par de torres de unos 20 pisos de altura y luego 7 torres de 5 o 6 pisos. Portales. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esta obra? Pues en un principio esta obra estaba hecha totalmente en coaxial. Teníamos en la primera torre una cabecera y en la última torre otra cabecera. Y desde cada una se transmitía a la mitad de los portales. ¿Qué pasaba? Que el ingeniero nos comentaba que no era capaz de llegar, como podéis ver aquí, desde la primera cabecera hasta el edificio, hasta el portal 3 o el portal 4. Tenemos 150 metros, 175 metros, entonces tenía demasiadas pérdidas. Entonces nos planteó a ver si nosotros tendríamos alguna solución, alguna otra posibilidad. Entonces nosotros decidimos montar o sea, le recomendamos poner una solución híbrida. En este caso, como utilizamos fibra óptica, podemos prescindir de una de las cabeceras y desde una sola cabecera alimentar a todos los portales. Decidimos cambiar a fibra óptica la parte troncal de la instalación, es decir, dejar transmitir en fibra óptica hasta cada portal y luego, una vez dentro de los portales, dejar la distribución como ya estaba preparada. Al final ya estaba diseñada y no queríamos cambiar lo mínimo,
queríamos cambiar lo mínimo posible. Para ello, colocamos un ROT en formato rack, un ROT 510S y luego un splitter de 16 salidas. Desde ese splitter llegamos fibra óptica a dos alturas de los dos bloques grandes, al piso 10 y al piso 4, y luego llegábamos fibra a cada portal a cada portal de los que solo tenían 5 o 6 alturas. Una vez llegábamos al portal, pasábamos otra vez a eléctrico, a coaxial, y distribuimos como si no hubiésemos pasado a fibra en ningún momento. Aquí podéis ver una de las grandes ventajas que tiene la fibra óptica, porque desde la cabecera de transmisión de fibra óptica hasta el último de los portales tenemos 335 metros de cable de fibra. Esto en fibra óptica no tiene pérdidas, o sea, no importa que el receptor esté a 300 metros o a 30, pero en coaxial sería impensable. Y por último, como tenía preparado una demostración por si hubiésemos hecho el webinar en formato presencial, y en ella podíamos ver cómo mediante con un portátil y unos moduladores creábamos una señal de televisión, un transponder de COFDM, y con un medidor de campo, en este caso con un Promax, pues podíamos conectarnos a esa señal de televisión y analizarla y ver su nivel, su calidad, el MER. Podríamos ver el estado en el que está esa señal. Luego colocábamos un transmisor óptico, en este caso un ROT 310, un splitter y un receptor. Y nos conectábamos a la salida de este receptor con el mismo medidor de campo y podríamos ver que la señal no se degrada en absoluto. Y podemos ver también, por ejemplo, que como son receptores que tienen AGC, si cambiamos el splitter del medio, que en este caso sería 32 salidas, por uno de 16 salidas, aunque la señal óptica a la entrada del receptor fuese menor, a la salida del receptor la señal eléctrica en el coaxial sería la misma. Y tendríamos la misma calidad de señal. La idea es que entendáis, por ejemplo, que podáis visualizar que cuando metemos la RF en fibra óptica, en sí es como si tuviésemos una caja negra en la que metemos una señal de televisión, la transmitimos y luego la volvemos a recibir igual que estaba a la entrada, sin pérdidas, sin degradaciones. Y bueno, eso sería toda la presentación. Ahora damos paso al turno de preguntas. Y yo tengo algunas preguntas apuntadas que tengo de otros webinars que hemos dado que igual os sirven os pueden servir otros también. Por ejemplo, muchos clientes preguntan pues que tienes algún cliente que quieren utilizar esta solución para transmitir la señal de televisión de fibra óptica por ejemplo, desde una parábola hasta un edificio que está a 200 metros. O sea, que quieren una distribución punto a punto. Y nos preguntan a ver si sería posible. Claro, como nuestros transmisores están pensados para distribuciones de ICT, el transmisor saca 10 dBm y el receptor, el rango que tiene es de -7 a +2 o de -10 a +3. Entonces no podríamos conectarlo directamente porque estaríamos saturando el receptor. Pero la solución es tan sencilla como colocar entre medias un atenuador óptico o cualquier splitter de los que hemos mencionado hasta ahora que funciona como un atenuador. Utilizamos solo una salida del splitter y no pasaría nada. Otra pregunta que nos hacen es ¿qué pasa con la banda de retorno? A ver si no es obligatorio en ICT2 porque cuando transmitimos en fibra óptica no tenemos banda de retorno. De todas formas, la banda de retorno no es que sea obligatoria en ICT2. En ICT2 lo que se dice es que si existe una banda de retorno tiene que estar entre dos frecuencias determinadas. Y bueno, por último, como sabemos que esta solución puede ser un poco novedosa y puede parecer un poco liosa al principio, desde Fagor estamos dispuestos a dar cualquier tipo de soporte que necesitéis. Como los proyectos que os he enseñado en las presentaciones se han diseñado conjuntamente, los ingenieros nos preguntaban si podíamos ofrecer alguna solución y los esquemas se han hecho conjuntamente. O sea, ningún tipo de problema en asistiros y responderos a cualquier duda que tengáis. Entonces, como ha dicho Dani, bueno, pues ahora abriríamos la ronda de preguntas, que no sé si tenéis alguna, veo que en el chat sí, hay una pregunta de David Tudela, que
que procedo a leer, por si no la podéis leer todos. Dice: hola, buenas tardes. Entiendo que si se trata la fibra óptica como si fuese una caja negra sin degradación, en el momento de justificar el proyecto ICT en cuanto a intermodulaciones, rizados, etc., se trata de hacerlo solo a partir de la salida de RF sin tener en cuenta la parte de fibra óptica. Eso es, lo que hay que garantizar el estado de la señal a la entrada de la fibra óptica, es decir, justo antes del transmisor, y luego una vez pasemos otra vez a coaxial en la salida del receptor. No sé si algún otro de vosotros tiene alguna duda. Podéis levantar la mano. Teams permite eso para que podamos ir gestionando las preguntas, o si no también por el chat, eso ya como os veáis más cómodos. De todas maneras, si ahora mismo no se os ocurre ninguna pregunta, o como ha sido mucha información de golpe, quizás ahora no se haya asimilado todo y os pueda venir a posteriori, en nuestro contacto lo tenéis. Veo que David tiene otra pregunta. Pues, David. Buenas tardes. Sí, simplemente que he hecho un proyecto hace poco para poniendo televisión IP, o sea, una cabecera IP, y utilizábamos una conversión, conversores, emisores y receptores de fibra óptica desde la cubierta hacia un sótano, y a partir de ahí en monomodo, que entiendo que esto también que estamos hablando con el tipo conector es monomodo siempre. Sí, son fibras monomodo. Sí. Es monomodo. Y entiendo que también tiene una aplicación en eso, ¿no? En llevarnos hasta el CPD o la sala técnica donde estén las cabeceras de televisión IP, pues si hay mucha distancia, todas estas señales con fibra óptica, y luego se pone un multi switch, ¿no? Que convierte esta fibra óptica en un conjunto de cables coaxiales para conectarlo a esa cabecera IP. Supongo que es una aplicación igual de esta. Yo creo que estamos mezclando cosas, David. Si es una cabecera IP, al uso, eso al fin y al cabo vas a tener, bien sea de satélite o terrestre, la salida te va a salir en Ethernet. Luego vas a tener pasarlo a un switch para tener todo el control de la red, y la cabecera normalmente se suele distribuir, eso ya sí, con GPON, y ahí necesitaríamos una cabecera óptica que sería el OLT. Esta solución que hemos presentado está más orientada a la ICT, aunque sí que hay elementos comunes, como pueden ser los splitters, el tema de la fibra, algunos elementos de GPON que ha mencionado Dani. No es lo mismo una distribución IP, que sería bidireccional, porque ahí vamos a tener control de datos, y desde el receptor, desde el ONT, el receptor óptico, en ese caso de GPON, se puede mandar información hacia la cabecera. En este caso es algo como más simple, digamos. Sí. Yo el caso que ponía era un hotel, o sea, no era ICT, y es lo más simple. Es simplemente, en lugar de decir, pues tengo una cabecera arriba en la cubierta donde están las antenas, me traigo todas las señales de la captación, en lugar de con coaxial a plantas de sótano, sino me lo llevo a unos emisores de fibra óptica, y con estos hago el recorrido. Digamos que hago Eso todo. es. Eso podrías hacer, sí. Sí, esto es muy parecido a lo que yo he visto que hacéis normalmente para precisamente evitarte toda la atenuación de tener una señal que aún no has amplificado prácticamente de la captación hasta llegar al sótano. Yo creo que sí que se puede hacer con esto. Sí, pero ahí lo que sí te quiero resaltar, que no digo que sea en este caso, David, pero muchas veces, sobre todo cuando se habla con, pues, digamos, el promotor del proyecto o el cliente final, mezcla que al tener la instalación en fibra óptica cree que es IPTV, y no tiene por qué. No tiene por qué. Puede ser simplemente RF sobre fibra óptica, que es nuestro caso. Sí. O puede ser IP, pero digamos hay que tener claro los conceptos, porque a mí personalmente me ha pasado estar hablando con
con un promotor, él comentarme que quiere una distribución para un sistema IPTV, yo hacer la propuesta y luego realmente el estar pensando en simplemente tener unos transmisores ópticos y unos receptores, ¿no? Cambia mucho, sobre todo el monto de la operación. Cogiendo un poquito el hilo otra vez del chat, veo Josep María ha escrito, hacía mención a uno de los casos que ha mostrado Dani, y en él nos dice: el montaje híbrido sale por planta 80 dB microvoltios. Si hay 4 viviendas con 5 tomas por vivienda, en toma iríamos justos de señal. Sí, entiendo la pregunta. Yo ahí quería mostraros que existe la solución de llevar hasta la vivienda o llevar hasta el piso. Yo, por ejemplo, no sé si hay 2, 3, 4 o 5 viviendas, las que hubiese. A la salida del receptor vamos a tener mínimo 80. O sea, podríamos tener 85, 86 dB. Y sí que es verdad que si tienes ahí demasiadas viviendas, igual no te llega la señal. Entonces, la cosa, una vez que salgas con 80 dB microvoltio, tendrías que pensar cómo distribuir esa señal en coaxial hacia las viviendas. O sea, igual tienes demasiada señal. Si tienes demasiado poco, igual tendrías que volver a utilizar un amplificador. Al final, la fibra óptica te permite llevar la señal hasta otro punto. Si necesitas llevarla más hasta el final, pues tendrías que tener más receptores ópticos. O la puedes llevar, ¿cómo decirlo?, a un punto intermedio y luego en coaxial amplificar. Por ejemplo, no sé si es lo que me estás preguntando, en la última obra que hemos visto, en esta, por ejemplo, imagínate que en el portal 2, una vez que ponemos el receptor óptico, después se pone un amplificador de línea. Y con ese amplificador de línea se alimentan a los 6 portales, a las 6 alturas del portal. Entonces, habría que jugar con eso. O sea, tú sabes que a la salida de tu receptor vas a tener 80, 85 dB microvoltio y ya decides si con eso puedes llevar a un portal, o sea, a una vivienda, a 2, a 3. Si quieres dar a muchas, igual o pones 2 receptores. O sea, en vez de poner si tuviésemos, por ejemplo, 6 viviendas o 4 viviendas en el piso y no te llegase con un solo receptor, podrías poner 2 receptores. Y desde cada receptor alimentar solo a 2, 3 viviendas. No sé si queda claro. Si le ha venido alguna duda, es necesaria alguna aclaración más, sentiros A libres. ver, una pregunta. Sí. ¿Se me escolta? ¿Se me escucha? Sí, Jordi. Sí. ¿Cuánto vale esto comparativamente con lo que costaría la instalación tradicional, con derivadores y con... ¿Cuesta más, cuesta menos, mucho más? Hay que ver un poco caso a caso. En lo que sería una distribución de un edificio tipo, imaginemos, de 6 plantas, 4 viviendas por planta, a nivel económico, ahí sí te saldrá algo más caro. Está pensado sobre todo para grandes colectividades, como ese caso que hayamos podido ver de las 2 torres que luego había 9 portales. Ahí sí que ya empieza a ser más económico, pero no te puedo dar una cifra de a partir de 50 viviendas o a partir de 4 portales. Lo que sí se puede hacer es, en cada caso, estudiarlo. No lo solemos presentar tanto, aunque tiene ventajas económicas en grandes distribuciones, no lo presentamos tanto por ser una solución con la ventaja económica, que la tiene, sobre todo para grandes distancias. Es una alternativa más que tiene sus ventajas, sobre todo desde el punto de vista técnico, como son anula interferencias a la señal y prácticamente que no tiene pérdidas en la fibra. Entonces, para casos como hay algunos casos que es como muy obvio en los que puede ser una solución mejor, como pueda ser un conjunto de chalets que pueden tener una caseta de telecomunicaciones y quizá desde la caseta hasta el último chalet hay 300 metros. Pues claro, si eso lo hacemos con coaxial, vamos a tener que reamplificar la señal bastantes veces para que llegue con un nivel óptimo. En cambio, si lo hacemos la distribución con fibra, con transmisores ópticos, claro, es que en esos 300 metros no vas a tener
pérdidas. Después tenía otra duda. Esto no es una tecnología propietaria, ¿no? Esto es una tecnología que, bueno, que puede ser que salga otro y haga algo parecido, ¿no? Mientras cubra esos márgenes, ¿no? Funcionará, ¿no? Perdona, estaba contestando al chat. No, que sí. Que no es una tecnología propietaria. O sea, No. al final... No, además, como os digo, puede que os resulte bastante novedoso, pero no es algo que haya salido hoy. Sí que es cierto que, pues como pasaba con las televisiones de plasma, ¿no? Pues cuando salieron eran muy caras y luego con el paso del tiempo se fueron abaratando. Aquí ha sucedido un poco lo mismo con los transmisores y los receptores, sobre todo, que ahora, digamos, pues ya tienen unos precios que se pueden, vamos, comprar sin ningún problema. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, y relacionado con lo que preguntaba por el chat, el PVP, pues un receptor de la serie Compact, que son los que hemos estado viendo, pues el PVP, os lo digo ahora mismo, porque lo iba a decir de memoria, pero como igual me cuelo en unos pocos euros, pues voy a ser del todo exacto y os lo comento ahora, un segundo. Si te importa, Germán, mientras buscas Sí. eso, ahora que decís el tema del precio, en algún otro webinar que hemos dado también nos han comentado, sobre todo se nos preguntaban, a ver, tema precio, a ver si nos sale siempre más caro, si es más barato. Y, por ejemplo, en la primera obra que os he enseñado, en la de los 54 viviendas, nos comentaba el instalador que en PVP igual, depende qué obra, puedes ver que no tiene un ahorro en coste, pero en el PVP no se está reflejando el ahorro De la mano de de obra. la mano de obra que tiene el instalador. Porque él nos comentaba que cuando haces una distribución en coaxial en cada planta, por ejemplo, en los armarios tienes que poner los splitters, los repartidores o los derivadores, cada uno con sus conectores, tienes que andar ahí haciendo las conexiones en Con rosca, F, con F, que ahí el instalador tarda un rato. Entonces, esa mano de obra que no está contemplada en fibra óptica es mucho más económica. Los conectores al final son clic, o sea, no, o sea, es mucho más sencillo esa parte. No sé, claro, y eso cuando hacemos una comparativa, pero en algún proyecto ya hemos hecho en plan eh, cómo sería esta obra en coaxial y cómo sería en fibra, y pues en fibra hasta el hogar o fibra hasta la planta, y como diferentes alternativas de precio. Y ahí no se ve el ahorro en mano de obra que los instaladores nos dicen que sí que hay un ahorro. y para que os hagáis una idea, que yo os haré llegar la tarifa de todas maneras junto con el vídeo y demás, el receptor óptico cuesta un poco menos de 63 euros de PVP y el transmisor óptico 294, redondeando, algo menos. Eso para que os hagáis una idea. Pero bueno, os haremos llegar toda la información pues, junto con el vídeo. El conversor del PAU tiene que ir alimentado, ¿no? ¿Que va alimentado? ¿220 o qué? Eso es. Eso es. Los receptores vienen con una fuente de alimentación externa que se conecta con un cable, con un conector F al equipo. No sé si creo que en la foto se puede ver. Aquí podéis ver el receptor, que por una parte tendríamos la fibra óptica y la alimentación, y por otra parte tendríamos la salida en coaxial de la señal. O sea, aquí habría que alimentar el receptor. ¿Alguna otra Se alimenta eso, se alimenta a 12 voltios y viene con fuente? con una fuente externa. ¿Tenéis alguna otra duda? De Sí, hay que poner Eloy. la fuente por PAU, ¿no? Por lo que veo. Por cada PAU. Bueno, hay que poner una fuente por cada receptor que coloquemos. Como os ha comentado Dani, claro, pues podemos llegar con la fibra hasta cada vivienda o hasta cada portal. Habría que ver en cada caso qué es lo que más puede convenir, si lo que vamos a priorizar es el tema económico, el tema del nivel óptimo de la señal. Cada caso, o sea, cada proyecto
viene a ser casi como un mundo, ¿no? Y hay que ver realmente, dices, bueno, pues hemos hecho casos en los que se ha colocado un receptor por vivienda, otros un receptor por portal. Entonces, pues habría que ver cada caso un poco pues, qué particularidades tiene y qué es la solución óptima. Si un sistema híbrido integral de fibra, la transmisión, tendríamos que ir valorándolo. Por eso también hacíamos mucho hincapié en que, sobre todo en esos primeros proyectos, al ser una tecnología relativamente nueva, estaremos encantados de asesoraros en lo que sea necesario. No sé si con eso he aclarado tu duda, Jordi. El resto, no sé si tenéis alguna otra inquietud. La presentación también os la haremos llegar, que veo que lo ha preguntado Eloy. Os haré llegar un enlace de WeTransfer en el cual subiremos todo esto que ahora estamos hablando y la presentación que se está grabando, y luego lo que es el PowerPoint que ha utilizado Dani, también junto con la tarifa y el catálogo. En el catálogo podréis ver pues, más en detalle todas las características técnicas de estos productos y también de otros que no hemos hablado, pero que son más conocidos por todos, como la antena o derivadores. ¿Podrá ser un enlace de YouTube para poderlo pasar a los colegiados, que será más fácil? Bueno, no sé, ya lo pensaréis. Sí, ahí pasar un WeTransfer, pues sí, queda muy bien, pero lo otro es más práctico. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, claro, es una formación que damos, en este caso, a los asociados Vale. del colegio. Si lo hacemos público, pues digamos pierde un poco el valor, ¿no? El colegiarse. Se puede poner en oculto y entonces lo mandamos a los colegiados. El enlace que es oculto ya no se encuentra, ¿entiendes? No, si no se busca. Sí, no, eso, lo que os resulte más cómodo, ¿eh? Nosotros estamos aquí para ayudar, lo tendremos en cuenta. A priori sí que al principio os mandaremos por un WeTransfer, que a su vez, pues luego ya cuando lo subamos a YouTube y demás, pues sí que os facilitaremos. Una pregunta. Entiendo que esta solución es para el tema ICT y que el tema de la fibra óptica, de pasar radiofrecuencia a fibra óptica y luego volverla a pasar, no quita que tengamos la propia instalación de fibra de la ICT, televisión por cable y UTP, ¿no? Esto solo sería la parte de televisión. Sustituye lo que es la parte de televisión para casos especiales donde a larga distancia y con el coaxial no lleguemos. Eso es. Vale. Pues si no hay más Una pregunta. preguntas, ¿Habéis puesto esto en urbanizaciones? Por ejemplo, ¿hay alguna urbanización por ahí que no dejan poner, ¿cómo se dice esto?, antenas individuales en los chalets individuales, ¿vale? Sí. Y entonces esto sería una buena solución, ¿no? Coger y poner una cabecera y llegar a todos los chalets a través de fibra óptica, porque claro, se puede poner tantos kilómetros, bueno, 20 kilómetros de urbanización no los hay. No, es lo que te comentaba. Un caso muy claro donde la solución, digamos, óptima o ideal es este que comentas, ¿no? Pues tienes una caseta, no todas las casas tienen su antena y su amplificador de mástil o lo que fuera, y tienes que distribuirlo. Y ahí es muy claro. Suele ser la aplicación más natural de este tipo de solución, pero no la única, como os hemos mostrado. David, que veo que tienes la mano levantada. Sí, una pregunta muy corta. A nivel, no sé si lo sabemos esto, a nivel de justificación de proyecto de ICT, ¿se ha hecho alguno, vosotros tenéis conocimiento si se ha hecho alguna justificación con GPON para darle servicios a todo el edificio a través de GPON? No porque no tiene sentido, porque cuenta con una ONT y todas estas cosas que son más de
ONT en GPON en edificios, no. No, de En vivienda. edificios residenciales, proyectos de ICT no he visto. Pues no han querido. Claro, ahí estamos hablando sobre todo. GPON tiene su sentido cuando vas a meter más servicios a través de Sí, la fibra, ¿no? Pues telefonía IP, CCTV, todo IP. sí. Y no se ha dado, o yo al menos ni he tenido consultas de ingenieros, ni he visto ese tipo de proyectos. No, ya. Porque es que todo lo que es la normativa de ICT no viene encaminada, o sea, no describe para nada, o sea, te hace llevar fibras de un punto hasta cada vivienda, algo que no sería compatible, no es lo mismo. Vamos, No, por eso. Vale, gracias. Nada. Eduardo. Buenas tardes. Una cosa, en el caso de querer reamplificar más veces, es decir, hay límite de reamplificaciones. En los ejemplos que hemos visto una reamplificación, en el caso de los bloques de tres bloques. ¿Ese podría, si hace falta reamplificar más veces, o influye en algo la calidad de la señal? A ver. En sí se podría. O sea, no hay ningún límite de cuántas veces a reamplificar. Lo que sí que es verdad que en este caso, cuando solo hacemos con 2 no pasa nada, pero, por ejemplo, no sé si podéis ver en el esquema, pero, por ejemplo, aquí en este caso tendríamos a la entrada de la cabecera 75-85 dB microvoltio, ¿no? Imaginamos que tenemos 75, por poner abajo del límite. A la salida del receptor tendríamos 80, 85. Entonces, o sea, aparte de transmitir a coaxial a óptico y de óptico a coaxial, hay una pequeña ganancia de nivel de señal eléctrica. Entonces, ¿podríamos poner después de este ROT un ROT? Sí. Si luego volvemos a pasar de este transmisor a otro receptor, vale. Y si luego del receptor ponemos otro transmisor, pues igual ahí estaríamos empezando a llegar ¿cómo decirlo?, al límite superior de entrada del transmisor óptico. Entonces habría que poner un... Splitter o atenuador. No, porque estamos en coaxial. Tenemos que poner un atenuador en coaxial, un atenuador sí, de 10 dB, por ejemplo, NR. y podríamos seguir. En ese caso sí. Pero si lo Vale. hacemos sin atenuadores, es ahí en un momento en el que vamos a estar llegando al límite superior del transmisor. Vale, Mientras entonces, estemos en los rangos óptimos de tanto el receptor como el transmisor no hay ningún problema. Pero al final la señal se reconvierte, entonces No se degrada. eso es, no se degrada. El receptor mete una base de ruido y sobre esa base de ruido se pone la señal la señal de televisión. Entonces, si repites esa transmisión, el ruido va a ser el mismo y la señal también. Si empiezas a subir, pues ya te subirá el ruido. Es otra de las ventajas que puede tener respecto al coaxial. Tú en el coaxial, pues como vamos teniendo pérdidas, se suelen utilizar los amplificadores de línea, extensión o distribución, depende con qué fabricante estéis más habituados, lo llamamos de una forma u otra. Ahí ya no es solo que amplificas la señal, amplificas también el ruido, no estás regenerando la señal. Y esa situación no se da con los transmisores y receptores ópticos. Si amplificas la señal, digamos la regeneras, pero el ruido no se va a amplificar y no vas a degradar la señal. Ya. La poca degradación que supongo que podría haber en ese atenuador o el trozo de cable, entiendo que es despreciable o no. Eso O es. es incluso cero, ya. Eso es. Vale. O sea, al final, por eso, cuando decimos que del receptor salen mínimo 80 dB, no sé no sé la tabla esta. Cuando aquí ponemos del transmisor de RF salen mínimo 80. Es porque, como os he comentado antes, tiene una base de ruido que siempre es la misma. Entonces, si esa señal de RF fuese menor de 80, pues ya el MER no sería el ideal. Y tendríamos un poco degradada la señal. Pero mientras estemos por encima, o sea, la señal siempre va a ser, no va a estar degradada. No se puede repetir. Bien, gracias. Eso es otra de las ventajas, la escalabilidad que tiene esto. Al final puedes llegar a más viviendas. ¿Alguna duda más? Viendo que el que calla otorga, ¿no? Que se suele decir.
Pues si os parece lo vamos a dejar aquí. Agradeceros a todos el haber asistido a este webinar, el tiempo que nos habéis brindado y, como decía, os haremos llegar tanto el PowerPoint como esta grabación, catálogo, tarifa, para que veáis también en qué precio se mueve, y tendréis nuestros contactos en ese correo que recibiréis para, si en algún proyecto valoráis el introducir este tipo de tecnología y tenéis alguna duda, pues podéis acudir a nosotros sin ningún problema. Estaremos encantados de asesoraros y brindaros el apoyo que sea necesario. Entonces, sin otro particular, pues nuevamente agradeceros el tiempo. Muy bien, gracias. Muchas gracias.